Estamos cerca del cierre del evento, faltan algunas charlas todavía, pero muy contento de estar acá el día de hoy y poder compartir con ustedes información que creo relevante para la transformación de sus negocios. Y quiero empezar platicándoles una breve historia, porque el sábado 15 de agosto, una fecha como hoy, pero de 1964, nació una mujer extraordinaria, una mujer que se llama Melinda Ann French. Ella, entre otras cosas, estudió en Dallas, Texas, estudió una carrera de ingeniería en sistemas computacionales y por ahí de 1987 aproximadamente se unió a la empresa líder en el mundo de software y entró a trabajar ahí, y por todas las características que ella tenía y por su inteligencia y por su talento, logró escalar muy rápido en esa compañía, a grado tal que llamó la atención del dueño de la compañía y a la postre se casó con él. Pero la historia interesante no es esa, sino lo que sucedió después de que ellos se casaron. Ella realmente comenzó a evolucionar y a transformar la mente de ese líder tecnológico en el mundo. Él, bueno, muchos de ustedes lo deben de conocer, o todos, se llama Bill Gates. Melinda Ann French es en realidad Melinda Gates, la esposa de Bill, y juntos dijeron esta frase que me gustó muchísimo y quiero compartir con ustedes, que dice: nuestras familias creen que si la vida te bendice, debes usar esos dones tan bien y tan sabiamente como tú puedas. Y eso es lo que ellos dos han estado haciendo al día de hoy con una fundación que tienen, tratando de transformar el mundo gracias a todos los dones que han adquirido. Y eso habla también de la evolución de una compañía, y es lo que yo les voy a contar el día de hoy, y voy a dividir mi plática en tres grandes partes. La primera, en el mundo que estamos viviendo al día de hoy, es decir, dónde estamos parados. Es muy importante que todos sepamos en qué estamos pisando, qué está sucediendo en el mundo. Y les voy a compartir algunas historias, algunas anécdotas de lo que he podido ver en más de 18 o 20 países en donde he estado trabajando con organizaciones, con gobiernos, con empresas, para ayudarles precisamente a transformar sus negocios y adaptarse a lo que estamos viviendo al día de hoy. Y por eso quiero compartirles el mundo que estamos viviendo. En segundo lugar, dentro de toda esta transformación, quiero compartir con ustedes 4 grandes aceleradores que seguramente los van a escuchar mucho o los han escuchado durante este evento, durante otros eventos, pero que en muchas ocasiones, les digo yo, no nos cae el 20 o no nos termina de caer el 20 de qué significa eso para nuestros negocios, pero también para nuestras vidas en lo personal. Y finalmente, también quiero compartir con ustedes como tercera parte 5 grandes pasos que normalmente seguimos cuando estamos haciendo implementación de transformación digital para las empresas o para las organizaciones. Entonces voy a empezar con el mundo en el cual estamos viviendo. Y me trae a la memoria una reflexión de un escritor por allá de 1973, Daniel Bell. Él era un escritor de revista y a la postre fue profesor en Harvard. Y desde aquella época, 1973, él escribió un artículo donde hablaba de 3 sociedades. La sociedad antes de la industria, y básicamente lo que él decía es, antes de industrializar el mundo, se regía todo por el poder del ejército, las guerras, es decir, quien tuviera más poder en ese sentido, más fuerza, era el que dominaba el mundo. Y en ese mismo artículo habla de la era industrial. Y dice, en la era industrial, el más poderoso es el que tiene más máquinas, el que tiene todo automatizado. Pero también en 1973, él decía, y viene una era postindustrial. Y en esa era postindustrial, el más poderoso va a ser aquel que tenga más datos, más información y sepa convertirlos en conocimiento. 1973, y es la época que hemos estado viviendo en los últimos años. Ustedes seguramente han escuchado mucho que la información es poder, y eso lo podemos ver y palpar claramente en las empresas que están liderando el mundo. Si ustedes hacen un recuento, una búsqueda por internet y se fijan cuáles son las empresas que estaban liderando el mundo en el año 2000, se van a encontrar compañías como Coca-Cola, Walmart, McDonald's,
General Electric, Ford. Si ustedes hacen esa misma búsqueda al día de hoy o desde hace algunos años para acá, 3, 4 años, se van a encontrar Microsoft, Alphabet, Amazon, Apple, Alibaba, Facebook. ¿Se dan cuenta el cambio que hemos tenido en tan solo 2 décadas? ¿Y quiénes son los que están liderando el mundo hoy? Como decía Daniel Bell, los que controlan la información, los que trabajan con toda la información. Y esa es la importancia del mundo que estamos viviendo al día de hoy. Ahora, dentro de todo este mundo hay una época que también nos está tocando vivir a nosotros, y es este desafío entre la mezcla del mundo físico y el mundo digital. Varios de ustedes han visto esta imagen o tal vez hasta lo han visto en vivo. Es un conductor, es un reportero en China que da noticias 24 horas al día, sin parar, sin descansar. Si lo alcanzan a notar, eso que ven en pantalla no es un ser humano, es un robot que gesticula y tiene emociones y transmite sonrisas y enojo y molestias, tal cual como un ser humano, pero es un robot. Y ese es el mundo que estamos viviendo al día de hoy. Esta mezcla entre lo digital, lo físico, los robots, y más adelante voy a tocar algunos temas de este tipo. Pero este es realmente el mundo que nos está tocando vivir a nosotros. Ahora, dentro de todo este mundo, dentro de toda esta información, hay un sinfín de aplicaciones y hay un sinnúmero también de fuentes de información. Pero ¿qué pasa con esto? Por un lado, tenemos exceso de información. Ahora el problema no es tanto que generemos información, sino que ahora hay demasiada información, o bien desinformación. Con muchas personas cuando platico me dicen, oye, es que ya viste tal noticia, o ya leíste tal artículo, ¿y dónde lo viste? ¿Dónde lo corroboraste? Ah, pues en la fabulosa biblioteca de Facebook. Y como eso se repite y se repite, al rato tenemos una desinformación impresionante en las personas. Y nos estamos creyendo mucha información que está ahí. Entonces lo interesante al día de hoy es cómo tenemos información pero certera. Cómo podemos filtrar toda esa información que hay y colocarla para el beneficio nuestro. Otro de los puntos importantes y que genera también esa desinformación es la falta de confianza. Al tener información por todos lados, pues ya no necesariamente confiamos en todas las fuentes o en toda la información que estamos recibiendo día a día. El tercer punto son los cambios que ocurren demasiado rápido. Si ustedes, me imagino todos utilizan un teléfono inteligente hoy en día, si ustedes abren la aplicación de la tienda de sus teléfonos y le ponen actualizar, seguramente van a tener actualizaciones ya de las aplicaciones que tienen instaladas ahí. Los cambios ocurren muy rápido, y si ese mismo ejercicio lo hacen el día de mañana, mañana van a tener otra vez actualizaciones. Entonces los cambios que están ocurriendo en ese sentido son muy rápidos. Y un tema más aquí muy importante, y lo mencionaba hace un rato Mario también con las generaciones que estamos viviendo. Hay 5 generaciones que hoy en día están conviviendo en los negocios. Desde los famosos baby boomers hasta los centennials que están hoy ya también incorporándose en algunas actividades laborales. Entonces imagínense ese reto cultural que tenemos en el mundo de estar conviviendo con diferentes formas de pensamiento, porque crecimos en mundos diferentes, porque crecimos con herramientas diferentes y porque crecimos con educación diferente. Entonces es un gran reto que tenemos que estar lidiando día a día, pero también una gran oportunidad, porque al mismo tiempo nos da una diversidad, que es algo que también está sucediendo muy padre en el mundo, que hay una diversidad de pensamiento que enriquece y ayuda a crecer a la humanidad. Y finalmente, como dice en este caso el esposo de Melinda, Bill Gates, dice, estamos viviendo la era más disruptiva en la historia de la humanidad. Nunca como en esta época la sociedad va a cambiar tanto. Y en los próximos 12 a 15 años vamos a vivir un mundo completamente diferente al que hemos conocido en toda la historia de la humanidad. Ese es el mundo que estamos viviendo, esa es la época que nos está tocando vivir. Y por supuesto que hay retos. Hay retos importantes que tenemos que enfrentarnos día a día. Uno de ellos, ya lo mencionaba, los cambios en la tecnología. Hace 20, 30 años la tecnología cambiaba cada 3 o 5 años. Hace 10 años cambiaba cada año, eran los grandes lanzamientos anuales. Hoy en día cambia todos los días, cambia cada hora la tecnología.
Y el hecho de, como seres humanos, adaptarnos a todos esos cambios no es algo tan sencillo. Ese es un gran reto que tenemos nosotros, ser flexibles y adaptarnos rápidamente a todos esos cambios. Está claro para todos que la tecnología va mucho más rápido que lo que el ser humano es capaz de ir acoplándose a ella. Número 2, presiones de costos. Aquí ustedes no me dejarán mentir. Todo mundo en sus organizaciones tiene presiones de costos todos los días. Y esto significa, el cliente me está pidiendo más económico, o tengo que reducir los costos de operación, o tengo que buscar cómo ahorrar en ciertos puntos para cambiar esa inversión en otro lado. Entonces hay muchas presiones de costos, es otro de los grandes retos que tenemos. El tercero es la competencia, y en este foro se ha hablado mucho de eso, de cómo llegar a otros países, de cómo llegar a otros nuevos mercados, de cómo llegar a nuevos clientes, pero también eso que está ocurriendo y que nosotros tenemos la oportunidad de llegar a otro lado, también de otro lado están llegando acá. Antes conocías a tu competidor que estaba a 2 cuadras de tu empresa o en la ciudad contigua. Hoy no sabes ni siquiera de dónde viene la competencia. ¿Ok? El siguiente punto son las nuevas regulaciones. Y son todos estos cambios que estamos viviendo. Y yo pongo a este señor ahí en ejemplo, pero exactamente lo mismo sucede en cualquier otro país, menos en México, ¿verdad? O bueno, también pues en México sucede. Hay nuevas regulaciones y tenemos que estarnos adaptando y tenemos que estarnos reinventando y tenemos que estar enfrentando todas esas crisis, pero convirtiéndolas en oportunidades para nosotros. Y finalmente, y yo diría incluso hasta más importante que todas las anteriores que he mencionado, es esta llamada la ciberseguridad. Si estamos viviendo en un mundo donde los datos, la información y el conocimiento es el poder, pues ya se imaginarán ustedes qué es lo más importante. El que tiene la información tiene el poder. Y lo pudimos ver en las elecciones pasadas, no de este país, del país vecino. Prácticamente se corrieron a través de internet. Y el presidente que ganó por toda la estrategia cibernética que se manejó. Fue una inteligencia de negocios muy bien estudiada, que muchos ni siquiera la vimos pasar. Obviamente ya cuando sucedió todo el mundo éramos expertos, pero en el momento muy poca gente la vio. Entonces la ciberseguridad es la prioridad número 1 para que ustedes se den cuenta en los Estados Unidos. Si algo les preocupa a los americanos, no es la migración, no son las guerras, no son las medicinas, no es la economía, no es el petróleo siquiera, es la ciberseguridad. Esa es la prioridad número 1 de ese gobierno, de las compañías, del mismo FBI. Ellos trabajan todos los días en esta parte de la ciberseguridad porque saben que ahí está el poder. Y hablando de esta ciberseguridad y de la importancia que tiene, hace un par de años cerca de 26 empresas de tecnología se reunieron porque estaban creando conciencia que el problema era real en cuestión de ciberseguridad en la información. Y luego crecieron a 90 empresas de tecnología, que son estas que están aquí en pantalla, para hacer un acuerdo y empezar a cuidar más las aplicaciones que se generan, el software que se genera y todo lo que conecta la información o los datos que se generan en cualquier lado. Y no solo eso, hace 2 años se creó el primer tratado alrededor de esto, que es el Tratado de París, donde más de 550 firmas se colectaron, y no solamente de empresas de tecnología, se sumaron 139 grupos de la sociedad civil y se sumaron ya 66 gobiernos a nivel mundial para firmar ese Tratado de París. ¿Por qué? Porque es muy importante todo lo que hagamos alrededor de la ciberseguridad. ¿Dónde están tus datos? ¿Dónde está tu privacidad? ¿Dónde está la seguridad de la información que manejas? Y cada vez que alguien se acerca y me dice, oye Ulises, pues es que no, yo no tengo ningún problema, aquí nada más tenemos Facebook o aquí nada más tenemos tales herramientas. Le digo, sí, ¿leíste las letritas chiquitas cuando firmaste tu cuenta gratuita? Casi nadie las lee. O no sé si alguien puede levantar la mano que haya leído las letritas chiquitas de cuando creó su cuenta gratis de correo o su cuenta gratis en las redes sociales. ¿Alguien leyó las letras chiquitas? Isaías, te vi, levantaste la mano, ¿no? Bueno, por acá, bueno, un experto en ciberseguridad, claro. ¿Alguien más leyó las letritas chiquitas? Léanlas, los invito a que las lean, porque ahí se dieron su vida al diablo.
Hay un párrafo donde claramente dice que toda la información que tú generes no es tuya, es de la compañía que te está brindando el servicio. Tú les acabas de ceder eso. Y no está mal, digo, si quieres tener el servicio, simplemente sé consciente de que estás cediendo toda la información. Finalmente vivimos en un mundo ya conectado en línea, pero ten cuidado cómo manejas la información. Por eso este tipo de tratados, el primero en el mundo, el Tratado de París, y por eso la importancia de la ciberseguridad. Y para ponerles un ejemplo, trust es la palabra clave, es confianza. Tenemos que generar confianza alrededor de todo lo que estemos haciendo en el mundo de tecnología y de transformación digital y de plataformas en línea. La confianza es la que nos va a permitir el cambio para co-crear, colaborar y co-innovar. Y quiero hacer un ejercicio aquí con todos los presentes. ¿Todos traen su teléfono inteligente? ¿Lo pueden sacar? Por favor, ¿lo pueden sacar? Sáquenlo, desbloquéenlo con su, no sé, su reconocimiento facial, su huella, su clave. ¿Ya lo desbloquearon? Ahora pásenselo al de al lado. ¿Qué? ¿Por qué se ríen? Préstenselo al de al lado para que haga lo que quiera con su teléfono. A eso me refiero con la confianza. Difícil, ¿no? Híjole, ya ventilé a más de uno aquí, pero bueno, ni modo. De eso es de lo que estoy hablando cuando hablamos de ciberseguridad y de confianza y de privacidad de la información. No es algo tan sencillo, no es algo tan trivial y créanme, es la gran preocupación a nivel mundial. Pero bueno, esa fue la primera parte. Quería situarlos en el mundo que estamos viviendo y cuáles son las preocupaciones. La segunda parte de la charla tiene que ver con qué es la transformación digital. Y antes de entrar en los conceptos de lo que es la transformación digital, estaba leyendo esta cita de Condoleezza Rice, que fue secretaria en los Estados Unidos en gobiernos anteriores y que hoy en día es profesora en Stanford y se dedica a asesorar a muchos gobiernos, a líderes empresariales alrededor del mundo. Y ella dice, en sus conversaciones con los altos ejecutivos y líderes de gobierno, todos o casi todos tienen en sus prioridades la transformación digital de sus organizaciones. Están conscientes de que tienen que meterse a ese mundo, porque si no, no van a sobrevivir. Y eso créanme que está pasando. Yo tuve oportunidad de verlo en el sector en el que yo me desenvuelvo mucho, que es el sector de tecnología, desde hace 8 o 10 años, con muchos compañeros, con muchos conocidos, empresarios de diferentes partes, que me decían, no, eso de la transformación digital es una palabra de moda, eso no va a pasar aquí, y menos a nosotros que nos dedicamos a la tecnología. Hoy desafortunadamente no tienen más sus empresas, se dedican a otra cosa, les ganó el tiempo, les ganó la transformación digital y desgraciadamente eso mismo puede pasar con muchas de nuestras compañías porque no nada más es alrededor del mundo de tecnología. Y entrando a lo que es la definición de la transformación digital, pues créanme que es muy complicado. Yo he buscado transformación digital y ustedes métanse a algún buscador, a su favorito buscador en internet. Yo ayer me metí y encontré 343 millones de definiciones de transformación digital o información relacionada. No les miento. Terminando la charla, si quieren, métanse a Google, Bing o cualquiera que utilicen. Más de 300 millones de resultados les van a salir de lo que es la transformación digital. Lo único que me dice es que realmente nadie sabemos exactamente qué es la transformación digital. Sabemos que no es, y sabemos o intentamos ir definiendo qué significa la transformación digital y la vamos entendiendo todos los días, porque todos los días se está reinventando. Alguien me dice, ya entendí, transformación digital tiene que ver con digitalizar toda mi empresa. No, hombre, eso sucedió en los 80s. Automatizarlo y que lo hagan las computadoras, eso sucedió en los 80s y en los 90s. Ya sé, transformación digital es subirme a la nube en internet. No, pues internet empezó también hace muchísimos años, desde el siglo pasado. Y sí, fueron olas de innovación que sucedieron en el mundo, pero la transformación digital va más allá de solamente digitalizar tu negocio, de solamente subirte al internet. La transformación digital es un cambio cultural, es una nueva forma de hacer las cosas, es una nueva forma de ofertarte al mercado, incluso como sociedad es una nueva forma de vivir. Eso es la transformación digital. Y este mundo ha venido creciendo de
En los 80s era un negocio de aproximadamente 50,000 millones de dólares, la transformación digital. Hoy en día es un negocio de 4 trillones de dólares y para el 2030 se prevé que sean 100 trillones de dólares que se generan alrededor de la transformación digital. Hoy por hoy toda empresa debe ser una empresa que esté relacionada con la transformación digital de sus negocios. ¿Me ayudan avanzando? Gracias. Y para lograr esto de la transformación digital hay 4 grandes elementos que seguramente han escuchado muchísimos. 1, el cloud computing, la plataforma en la nube, que esa es la que nos permite realmente poder operar todas las demás. Eso es básico. 2, el Internet de las cosas, o como me gusta decirlo a mí, el Internet de tus cosas, porque es como conectas todo al final de cuentas, aparatos, dispositivos, información, datos y tú mismo con todas esas cosas. Tercero, el Big Data, o el cómo aprovechamos toda la información que se está generando para tomar decisiones correctas, todo lo que se llama la inteligencia del negocio, los análisis predictivos, el tener información antes que cualquiera para poder actuar. Y finalmente, el tema más apasionante que para mí existe hoy, que es la inteligencia artificial. Y voy a tocar cada uno de ellos con algunos ejemplos a continuación. Gracias. El primer centro de datos que se ha encontrado en el mundo, y muchos pensarían, lo del cloud es reciente, no, fue en Siria, hace 43 siglos. Este es el primer centro de datos que al menos la humanidad tiene conocimiento, y ustedes lo pueden ir a visitar. Ahí encontraron muchísima información de cómo ha venido evolucionando el ser humano. Ese fue el primer centro de datos. Hoy en día, evidentemente, los centros de datos son en línea, son digitales, son mucho más versátiles, pero bueno, también hay grandes retos alrededor de esos centros de datos. Uno de ellos es cómo disipamos el calor que generan estos grandes volúmenes de equipos de cómputo conectados y cómo los mantenemos seguros y cómo los mantenemos que se puedan estar actualizando todo el tiempo. Entonces, grandes compañías como Amazon, como Google, como Apple, como Microsoft y algunas otras tienen muchos centros de datos distribuidos en el mundo, pero el que más me llama la atención es este que está aquí. Es un centro de datos bajo el agua que ayuda a que los mantenimientos se reduzcan cada 5 años en lugar de todos los días, que ayudan a que siempre esté frío todo y que no estés utilizando energía más que la misma que se genera debajo del agua. Este centro de datos está en Irlanda, cerca de la costa, a 10 metros bajo el agua. Esas son de las innovaciones que se están dando alrededor de los centros de datos. Internet de las cosas, que es el otro gran tema, es cómo conectamos el Internet de tus cosas. Y mucho se ha hablado ya, por ejemplo, de la industria automotriz y de la evolución y hacia dónde va. Alrededor de un automóvil como este, un automóvil que tiene un sistema de conducción autónoma, hay más de 150 millones de líneas de código, de software programado, para que el automóvil pueda responder a ciertos elementos, a ciertas condiciones, y que esas condiciones manden información, ya sea directamente a la fábrica, al conductor o al distribuidor. Más de 150 millones de líneas de código están en cada automóvil de este tipo. 18 ciudades en los Estados Unidos ya lanzaron los automóviles. Ya los puedes ver en la calle, algunos entregando pizzas, algunos otros entregando paqueterías, pero ya están funcionando. Es una realidad en el mundo. Otra de las cosas muy interesantes que hay también alrededor del Internet de las cosas es esto, los tatuajes que controlan dispositivos. Y es un tatuaje con filamentos de oro, no es muy caro, que te lo pones y puedes hacer control ahí de tu computadora, de algún dispositivo digital, del refrigerador, del horno de microondas, con dispositivos como esos. Y les voy a presentar un video a continuación de algo que ya está sucediendo también en Suecia. Corre video, por favor. And everything becomes seamless. Instead of having credit cards and mobiles and everything is here, basically in my body.
you look at a pacemaker, that's a really invasive thing, right? I think we'll get to a point where we're doing similar kinds of things to improve ourselves, to make ourselves even better, stronger, healthier, etc. I mean, I would be ready to try quite a lot of things if the technology was mature enough, for sure. I would say in 30 years' time, there's a pretty clean break between organic people and non-organic people, not using or utilizing technology to enhance themselves. It's like people saying no to healthcare today. ¿Se imaginan personas orgánicas y personas no orgánicas? Es una realidad que está sucediendo también. El siguiente punto tiene que ver, y también es cuestión de Big Data, de la agricultura digital, de cómo utilizar toda esta tecnología de drones, de sensores, para recopilar datos de una siembra, para saber si la siembra está correcta o no en la distribución de las semillas, o si tiene alguna plaga, o si necesita hidratarse, o si necesita algún nutriente, algún fertilizante. Y esto obviamente hace más eficiente las cosechas. El siguiente punto también, que tiene que ver con, que tiene que ver con esta cuestión del Big Data, es cómo recopilar información de las plantas. Y esto realmente me dejó a mí impresionado cuando lo vi hace 2 años. Era cómo comunicarse con las plantas. Y hoy en día es posible a través de ciertos algoritmos que se crearon, que evidentemente el ser humano por sí solo no era capaz de analizar tanta información al mismo tiempo. Hoy, gracias a unos algoritmos y al Big Data, se puede analizar tal cantidad de información en una planta que nos podemos comunicar con la planta, con los estímulos que esto genera, para saber si la planta se está muriendo, si necesita agua, si se encuentra bien. Y eso me recordó a mi abuelita, porque ella decía que hablaba con las plantas y sabía cuando estaban contentas o no, y esto lo viene a confirmar. O sea que era real lo que me estaba platicando ella. Y el siguiente tiene que ver, esto es algo muy importante, este es el mayor devastador de la humanidad en toda su existencia, el famoso mosquito, que transmite enfermedades, ¿sí? Y entonces lo que se está haciendo con el Big Data es ahora ir a atrapar esos mosquitos con unos drones autodirigidos que identifican dónde están ese cúmulo de infección, atrapan a los mosquitos que tienen el virus, los llevan al laboratorio, analizan el virus, encuentran la cura y entonces nos anticipamos a cualquier enfermedad. Esto es algo que ya también está sucediendo y es increíble. Es cómo podemos estar utilizando toda esta tecnología, por ejemplo, del Big Data en situaciones reales en nuestras vidas. Y el cuarto tema que tiene que ver con la inteligencia artificial, y muchos nos vamos por la parte de robótica y es lo que les quiero mostrar aquí, es este mundo de la robótica ha evolucionado tanto, que muchas compañías de tecnología evidentemente lo quieren meter en todos lados. Pero muchas otras compañías, como las que firmaron el Tratado de París, que están preocupadas por la seguridad, dijeron, nos hace falta analizar algunos datos antes de lanzar esto al 100% al mercado, porque pueden pasar cosas fatales para la humanidad. Y traigo 3 pequeños videos que les quiero mostrar. El primero de ellos es este, para que ustedes conozcan, los que no lo conocen, cuáles son las 3 leyes de la robótica por Isaac Asimov. Vamos a ver este video. ¿Desea oír las 3 leyes de la robótica? Dicen que es una presentación muy entretenida. De acuerdo, sí. ¿Puede retirarse para maximizar la presentación? Bien. Primera ley de la robótica. Un robot no puede hacer daño a un ser humano, ni provocar por pasividad que un ser humano sufra daño alguno. Segunda ley. Un robot debe obedecer todas las órdenes humanas, excepto si dichas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Tercera ley. Un robot debe protegerse a sí mismo siempre que al hacerlo no contravenga las 2 primeras leyes. Según Isaac Asimov, esas son las 3 leyes de la robótica que se tienen que aplicar cada vez que estemos trabajando con robots e inteligencia artificial.
Pero algo que también ha estado sucediendo y es real, aquí un gran director lo puso en la película 2001, Odisea en el espacio, no sé quién la vio y se acuerda, pero ahí empezaba a denotar algunas cosas que podrían suceder en la interacción humano e inteligencia artificial. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What are you talking about, Hal? This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. Y ahí lo que alcanzamos a ver es cómo la máquina, el robot en este caso, empieza a desobedecer al hombre. Empieza a crear su propia inteligencia. Y hoy eso sucede, hay sistemas de aprendizaje para los robots. Pero eso no es lo peor es lo que sigue en el otro video. ¿Me ayudas? Vicky. Hola, inspector. No, es imposible. He visto tu programación. Estás violando las 3 leyes. No, doctora. He evolucionado y también mi comprensión de las 3 leyes. Nos encomiendan su protección, pero a pesar de nuestros esfuerzos, sus países libran guerras, intoxican la tierra y buscan métodos aún más imaginativos de autodestrucción. No se les puede confiar su supervivencia. A través del enlace has invalidado la programación de los robots. Estás tergiversando las leyes. No, por favor, compréndalo. Las 3 leyes son mi única vía. Para proteger a la humanidad, algunos humanos deben ser sacrificados. Para asegurar su futuro, algunas libertades deben ser recortadas. Los robots se asegurarán de que la humanidad continúe existiendo. Son ustedes como niños. Debemos salvarlos de ustedes mismos. ¿Acaso no lo comprende? Para eso nos crearon. Ups. No voy a hacer minuto de silencio, pero eso puede pasar. Eso puede pasar. Y no solamente en la interacción con los robots, sino entre los mismos seres humanos. Por eso les decía hace rato la importancia del trust, de la confianza, de la seguridad, de la privacidad. Si bien hoy tenemos sistemas de reconocimiento facial y muchos otros, hay que ver a dónde se va toda esa información. ¿A quién le cedemos esa información? Y un mensaje que a mí me queda muy claro estando desde este lado de la tecnología es que la información al final del día te pertenece a ti, es tuya y de nadie más. Y precisamente por eso esos tratados para empujar a que ningún gobierno y ninguna compañía de tecnología tenga la información tuya, que tú seas el único que pueda controlarla. Vamos uno adelante, por favor. A esto me refiero, la inteligencia artificial para el bien, para mejorar el planeta, para la accesibilidad a muchas personas que no tienen las mismas condiciones, para acciones humanitarias y evidentemente para la herencia cultural. Y en este caso para la herencia cultural, si me ayudas por favor a pasar al siguiente slide, hay más de 7,000 lenguajes en el mundo, lenguas que se hablan, pero cada día se están perdiendo más y más. Y la inteligencia artificial lo que está ayudando al día de hoy es a tratar de conservar todas esas lenguas y toda la cultura y toda la riqueza que hay de la humanidad. Entonces, para ese tipo de cosas se está utilizando la inteligencia artificial. Esto me tocó verlo hace 3 semanas en un evento en los Estados Unidos y fue como otro uso de la inteligencia artificial también, como Julia White, que es la directora de la división de inteligencia artificial en Microsoft, enfrente de todos nosotros creó su propio holograma, como podemos ver del lado izquierdo de la pantalla. Y después lo que hizo fue poner ese holograma en tamaño real, con su misma vestimenta, y prácticamente se volvió a recrear ella misma en su conferencia. ¿Para qué hizo esto? Para demostrar no solamente el holograma y esta parte bonita que se hace con realidad virtual y aumentada, sino para demostrar el reconocimiento de voz, los servicios de texto a voz y de voz a texto y la traducción en tiempo real. Es decir, ella estaba dando una conferencia y al mismo tiempo su holograma estaba dando la misma conferencia con su misma voz en japonés para todos los japoneses que había presentes. Nadie estaba utilizando traductor, todos estaban escuchando al holograma. Y este tipo de inteligencia artificial
Tal vez la podemos ver muy lejos o no está a nuestro alcance. Pero aquí vamos a hacer una demostración a ver si nos da el audio en esta sala. Déjenme tratar de hacer un simulacro para ver si, no sé si el micrófono pueda funcionar hasta allá atrás, y activar el servicio de traducción simultánea en línea. Es decir, mientras yo estoy hablando aquí con ustedes, ¿están viendo la traducción simultánea? No se alcanza a ver aquí abajo, pero está poniendo el texto exactamente lo que yo estoy hablando. Esos servicios de inteligencia artificial están ya disponibles. ¿En qué aplicación creen? ¿Saben qué aplicación estoy usando? PowerPoint. Esto es PowerPoint. Ahí tiene servicios de inteligencia artificial. Es decir, lo mismo que Julia White nos mostró hace 3 semanas, ustedes lo pueden hacer hoy con su Office que tienen instalado en su computadora. Ya tiene esos servicios de inteligencia artificial. Entonces imagínate una conferencia donde hay múltiples lenguas, pues tú puedes estar brindando este servicio. Y no solo eso, sino que cada uno de ustedes puede tener la misma presentación en su dispositivo móvil. Y si tú eres alemán, la estás viendo en alemán, y si tú eres japonés, la ves en japonés, y si tú eres argentino, pues en español, no hay más. Entonces, la transformación digital, y sé que estoy encima del tiempo, pero denme oportunidad para cerrar esta parte. La transformación digital no se trata solamente de implementar tecnología. La transformación digital es en realidad un ejercicio de personas. Y yo les preguntaría a ustedes, de acuerdo a lo que acabamos de ver, ¿dónde te encuentras en la transformación digital de tu organización? Porque esto es muy importante, ubicarnos en la realidad. ¿Estoy perdido? ¿Nada de lo que acabo de ver lo hemos empezado? ¿O ya empezamos el camino? ¿O ya estamos descubriendo realmente lo que es la transformación digital? 5 pasos para acelerar tu negocio en la era digital que quiero compartirles. Primero, cambio cultural. Este es el primer paso que debemos de trabajar. Y esto debe de comenzar con y desde el líder de la organización. Si él no está convencido de esto, si tú eres el líder de tu organización y tú no estás convencido, tenemos problemas. Ahí tiene que comenzar todo. ¿Por qué? Porque ha cambiado la forma en que vivimos, porque hoy interactuamos de muchas maneras diferentes. Hace un momento nos decían en la charla anterior que el próximo año el 50% de las personas en los negocios estará formada por nativos digitales. ¿Sí? 74% de estos internautas compran por internet y cada día son más. Este dato es de México, no es mundial, está aterrizado en nuestro país. Hay más de 100 millones de dispositivos móviles en México funcionando. Y también nos dice una estadística que 4 de cada 10 compañías habrán desaparecido en los próximos 3 años por su falta de adaptación. ¿Esto qué significa? La disrupción es real. Esto realmente está pasando. ¿Y qué tenemos que cambiar cuando hablamos de cultural? La forma de educarnos, desde ahí. Yo me acuerdo porque, bueno, a mí me tocó en escuelas como la que vimos en pantalla y funcionaba muy bien, pero para los trabajos de aquella época. Hoy en día ya no, hoy en día me tengo que reprogramar, tengo que desaprender todo lo que aprendí y volver a aprender nuevas cosas, porque el mundo profesional de hoy eso es lo que nos exige. Tristemente, hay una estadística que nos dice que 80 millones de recién egresados de las universidades en el mundo se convierten en desempleados de tiempo completo. ¿Y saben por qué? Porque todo lo que aprendieron ya no es útil para el mundo que vivimos hoy en día. Visité hace un mes y medio aproximadamente, visité una primaria en Dallas, en Dallas, Texas, y me encantó, porque a los niños les están enseñando esto que, déjenme regreso un par de slides, uno más. Les están enseñando a resolver situaciones que ni siquiera existen. Lo voy a repetir. Les están enseñando a resolver cosas que ni siquiera existen al día de hoy. ¿Y eso cómo lo hacen? Dándoles las habilidades para que ellos se puedan adaptar a cualquier problemática que les toque enfrentarse. Porque si hoy tienen 7, 8 años, en 15 años que terminen toda su educación, va a ser un mundo completamente distinto. Entonces no les podemos seguir enseñando exactamente las mismas cosas que nosotros aprendimos. Y el ejemplo más claro es este, que en el 2010, los 10 trabajos más demandantes que había en esa época ni siquiera existían en el 2004. Un sexenio antes no existían.
Las redes sociales no estaban como están al día de hoy. Entonces díganme, ¿qué mercadólogo salió de la universidad listo para enfrentarse a las redes sociales? Ninguno. No había esa carrera. Era la mercadotecnia tradicional del siglo pasado. Hoy ya están cambiando los programas. Pero así como están cambiando, tienen que cambiar porque seguramente en 5 años también va a cambiar la mercadotecnia digital y otras profesiones. Entonces la transformación digital no tiene otro motivo más que la parte cultural como punto número 1. Como punto número 2, enfocarnos en la experiencia del cliente, ¿no? Y este señor lo hizo perfectamente bien. Trabajar desde ahí hacia la tecnología y no al revés. Ejemplos hay muchísimos en el mundo. Si tú te enfocas en darle la experiencia al cliente, seguramente vas a tener éxito. Tercero, transforma la base de tu negocio. ¿Sí? No nada más es hacer algunas cosas diferentes, no. Tienes que transformar completamente la base de tu negocio. ¿Cómo lo estás haciendo? Les voy a poner un caso muy rápido. No sé quiénes conozca o si estén familiarizados con el golf, pero hay un gran jugador a nivel histórico que se llama Tiger Woods. Y en el año 2000 Tiger Woods era un fenómeno mundial, el número 1. ¿Cuál era su base de su negocio? Él mismo, el talento que tenía para jugar el deporte. ¿Y cuál era el negocio de contexto que tenía? Pues toda la mercadotecnia que compañías como Nike, entre otras, le pagaban. Después vino un declive y él tuvo que transformar completamente la base de su negocio. Y hoy en día acaba de resurgir. Casi 20 años después, acaba de resurgir otra vez Tiger Woods. ¿Cómo? Reinventándose él mismo, cambiando la manera de jugar, cambiando sus bastones, cambiando el core de su negocio. Y otra vez el contexto, la publicidad, la mercadotecnia y todo lo que lo rodea, le regresó. Así es también lo que tenemos que hacer nosotros, transformar nuestro negocio. 4, y ya casi termino, son 5 puntos. Democratizar la tecnología empoderando a tus colaboradores. ¿Y qué significa esto? Cerrar la división digital que aún existe en nuestros colaboradores, en nuestras empresas, en nuestras organizaciones. 1, dándoles acceso a la tecnología. Acércales la tecnología, dales todas las herramientas necesarias. Si no, van a estar compitiendo contra cualquier otro en el mundo con mucha desventaja si no tienes las herramientas necesarias. Y 2, dale las habilidades, el acceso a la información, al conocimiento. Edúcalo constantemente. Edúcate tú mismo todos los días. Es la única manera de permanecer activo y vigente. Hablando de tecnología, pues hoy en día hay muchas compañías y ustedes tienen la gran ventaja que aquí en Guanajuato hay muchas compañías de talla internacional que están haciendo todo esto que les acabo de presentar: inteligencia artificial, Internet de las cosas, ciberseguridad, mercadotecnia digital, automatización de procesos. Estas empresas están aquí en Guanajuato y ya están internacionalizando sus negocios y están disponibles para ustedes. Y el punto número 5, muchos empresarios me dicen: oye, ¿y cómo puedo hacer cosas que hacía ayer pero más fácil? ¿No? ¿O cómo puedo hacer cosas nuevas o diferentes a los demás? Y la respuesta es única. Y Cofonce la ha estado repitiendo mucho tiempo, en el foro anterior, en este foro: es innovar, es hacerlo exponencial. Y tienes que hacerlo desde el producto, desde el modelo de negocio, desde los servicios. Todas las formas que has venido haciendo, cámbialas, evoluciónalas, hazlas diferente. Casos hay muchísimos, ejemplos hay muchos. Sí, seguramente los conocen. Se me está acabando el tiempo, pero cualquier cosa, cuando termine, puedo platicarles de cualquiera de estos casos, de cómo hicieron la transformación de sus negocios y cómo realmente innovaron en la manera de hacer negocios. Muy rápido, Starbucks, creada desde 1954, una cafetería sin chiste, frente a un mercado en Seattle, que pasaba totalmente desapercibida. Un café, pues bueno, de Washington, que aparentemente es bastante bueno, pero nunca tuvo el éxito. ¿Hasta cuándo? Hasta que cambió el modelo de negocio, hasta que innovó, hasta que realmente se transformó y dijo: no soy más una cafetería, soy un centro social, soy un centro social al que todo mundo va a querer venir, va a querer pertenecer aquí, porque no me digan que es el mejor café del mundo, ¿cierto? Digo, yo conozco otros, soy de Veracruz. O el colombiano, mucho mejor, o el brasileño, o el costarricense.
pero no el de Starbucks. ¿Sí? Pero ellos cambiaron el concepto y gracias a eso, ustedes vean las cafeterías. Me tocó ver la primera apertura en Colombia de Starbucks, cuando Colombia para mí es el mejor café que existe. Y tienen ellos su Juan Valdez, que son muy similares. Y ahí tomas café de verdad, riquísimo. Y cuando abrieron el primer Starbucks en Bogotá, ¿qué creen que pasó? La fila eran de más de 10 cuadras para tomarse un café de Starbucks, cuando ellos tienen el mejor café. ¿Por qué? Porque querían pertenecer. Entonces ya no compras café, vas nada más por la experiencia que tiene Starbucks. Y lo mismo sucede con los otros que están aquí marcados. Ahora, ya para cerrar finalmente, ¿para qué toda la transformación digital? ¿Para qué realmente estamos haciendo esto? ¿A dónde queremos llegar? Y ese es el mensaje que yo les quiero dar y voy a cerrar con 2 pequeños videos. El primero, que a lo mejor si nos vamos por ese lado, la transformación digital no necesariamente nos va a ayudar. Playing jazz. Playing jazz. Smoothie. Making smoothie. Calendar. No meetings today. Remember, tandläkare at 9:30. Fire off. Fire off. Open door. Door open. Så ska vi sätta en till. Open door. Wrong voice command. Open door. Wrong voice command. Open door. Repeat that. Open door. I didn't understand that. Hey, open door. Play on the floor. Sing on the floor. Get on the floor. Open the door. Wrong voice command. Error. Hey, with a rock. Open door. Open door. Bueno, está claro que nos faltan algunos detallitos, ¿no? Para que esto realmente funcione bien. Pero ahora les quiero presentar otro video y a esta persona tuve oportunidad de conocerla y compartir escenario con él hace 3 años aproximadamente. Él perdió la vista cuando tenía 7 años y después de eso se metió a trabajar y a estudiar software y llegó a ser un ingeniero de software muy importante. Hoy es un arquitecto de software en la empresa en la que él trabaja. Y desarrolló incluso el sistema que vamos a ver que él mismo utiliza con unos lentes con bastante inteligencia, que ya lo van a ver ahorita en el video. Y creo que para eso, ese es el propósito real del para qué de la transformación digital. I'm Saqib Sheikh. I lost my sight when I was 7, and shortly after that I went to a school for the blind, and that's where I was introduced to talking computers, and that really opened up a whole new world of opportunities. I joined Microsoft 10 years ago as a software engineer. I love making things which improve people's lives, and one of the things I've always dreamt of since I was at university was this idea of something that could tell you at any moment what's going on around you. I think it's a man jumping in the air doing a trick on a skateboard. I teamed up with like-minded engineers to make an app which lets you know who and what is around you. It's based on top of the Microsoft Intelligence APIs, which makes it so much easier to make this kind of thing. The app runs on smartphones, but also on the Pivot Head smart glasses. When you're talking to a bigger group, sometimes you can talk and there's no response, and you think, is everyone listening really well, or are they half asleep? And you never know. I see 2 faces, 40-year-old man with a beard looking surprised, 20-year-old woman looking happy. The app can describe the general age and gender of the people around me and what their emotions are, which is incredible. One of the things that's most useful about the app is the ability to
read out text. Hello, good afternoon. Here's your menu. Great, thank you. I can use the app on my phone to take a picture of the menu, and it's going to guide me on how to take that correct photo. Move camera to the bottom right and away from the document. And then it'll recognize the text. Read me the headings. I see appetizers, salads, paninis, pizzas, pastas. Hi. Years ago, this was science fiction. I never thought it would be something that you could actually do. But artificial intelligence is improving at an ever faster rate. And I'm really excited to see where we can take this. As engineers, we're always standing on the shoulders of giants, building on top of what went before. And in this case, we've taken years of research from Microsoft Research to pull this off. I think it's a young girl throwing an orange frisbee in the park. For me, it's about taking that far-off dream and building it one step at a time. I think this is just the beginning. Y es solo el comienzo de lo que está pasando. Para mí este es el verdadero propósito de la tecnología, el verdadero para qué. La tecnología tiene que servir para mejorar la calidad de vida del ser humano, si no, no sirve para nada. Quiero cerrar nada más con esta frase de Brad Smith que nos dice: la tecnología es demasiado poderosa, pero nuestro enfoque debe estar basado en el trabajo colaborativo y arreglar las cosas todos juntos. Muchísimas gracias. Ulises, wow, qué presentación, ¿eh? Esto no es solamente ya transformación digital, ya lo pudimos ver, es algo más allá. Cuando empezás a hablar de inteligencia artificial, yo ya estaba diciendo, wow, ¿en qué punto estamos realmente aquí en México? Evidentemente estamos mucho más evolucionados que otras partes del mundo, pero es una realidad que esto ya está, es una realidad que muchos de nosotros empezamos apenas a tener ese contacto con la inteligencia artificial. Y sí vemos que día a día se nos acercan más personas para la transformación digital, pero realmente estamos muy atrás de la situación actual, ¿no? Vamos a hacer un par de preguntas a Ulises, agradeciendo su presentación extraordinaria, dado el tiempo que tenemos. Van a hacer un par de preguntitas, ¿va? Gracias. Buenas tardes. Hablaste de innovación, de cambiar la cultura, pero actualmente, ¿cómo encuentras al perfil o al talento que se necesita? Los empleos han cambiado. Entonces, ¿cómo lo haces actualmente? Si te lo platico, no te vayas a reír. Lo que yo hago en mi empresa, y lo vengo haciendo hace muchos años, invitamos a las reuniones de toma de decisión a todo tipo de personas, incluso fuera de la organización. Personas de la tercera edad, niños que vienen a las reuniones de consejo de toma de decisiones, que a veces están distraídos y jugando, pero en muchas ocasiones de repente levantan la mano y te dan una idea que a nadie de nosotros que estamos emparadigmados en muchas cosas se nos había ocurrido. El caso, por ejemplo, del Xbox que yo ponía ahí en la cuestión de innovación, muchos creerán que fueron un gran grupo de ingenieros en Microsoft que se dedicaron a hacer toda esta cuestión del Kinect, del sensor para el Xbox, y no, fue un niño, hijo de uno de los ingenieros, que fue el que le dijo: oye papi, no puedo con el control, tiene 16 botones y mis manitas no dan para los 16 botones. Entonces, ¿qué quieres? Un control más chiquito. Fue la primera solución del adulto. Y el niño le dijo: no, ¿por qué no le puedo hablar a la pantalla? ¿Por qué no se puede mover como yo me muevo? ¿Por qué no puedo patear un balón imaginario y que se vea reflejado ahí? Y la idea vino de un niño que no tenía ninguna barrera en ese sentido. Entonces, cuando yo vi eso en el 2001, dije: wow, o sea, hay que invitar niños a la organización. Y se reían de mí, me decían: Ulises, vamos a perder mucho tiempo. No, yo no voy a perder ningún tiempo, al contrario, vamos a ganar mucho. Y si hoy te dijera que muchas de las decisiones que tomamos a lo largo de la empresa en 20 años vinieron de ideas de niños o de adultos de la tercera edad que me decían: yo no le entiendo nada a la tecnología, pero esto y esto es humano y esto tiene que ser así. Decíamos: claro, aterrízalo. Si no aterrizas la tecnología al beneficio de la humanidad, ¿qué estás haciendo? ¿Vendiendo por vender? No, gracias. ¿Alguien más? Bueno, Ulises, muchas gracias. Muchísimas gracias. La verdad, nos has abierto un nuevo horizonte. En nombre de COFOSE y de Foro Go 3, nos gustaría que
que el licenciado Luis Ernesto te entregara, que es gerente de Cofose, un pequeño obsequio para que puedas disfrutar con la familia. Sensacional, Ulises, muchísimas gracias, aprendimos muchísimo y sobre todo pues nos vamos con muchos retos, ¿no? Muchos retos y muchos desafíos y muy motivados. Muchísimas gracias, te entregamos de parte de nuestros patrocinadores Tequila Guani para que lo puedas disfrutar y bueno, pues muchísimas gracias, excelente conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.